vamos trabajando con ello, ¿vale? Sin más, bueno, pues empecemos. Efectivamente, el cambio ya está aquí y como para que empezáramos a entender qué significa eso, alguien ya hace mucho tiempo nos dijo que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas, ni siquiera las más inteligentes, sino que son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y dado que el cambio ya está aquí, hoy más que nunca nos toca jugar a eso, a adaptarnos, ¿vale? Lo que queremos que sepáis es de lo que os vamos a hablar hoy. Y de lo que os vamos a hablar hoy básicamente es de lo siguiente, ¿vale? De que efectivamente existe un cambio a todos los niveles y además provocado por circunstancias que nunca hubiéramos deseado o elegido y que ante eso solamente hay dos opciones posibles. O la de resistirse, lo que nos lleva a situación de estrés y bloqueo, que luego trataremos y nos hablará Lucrecia, o nos lleva a la otra opción, que es desarrollar una mentalidad ganadora. Básicamente para una cosa, para crear escenarios nuevos donde podamos desarrollar no solamente nuestra faceta personal, sino nuestra faceta de empresa. Y por lo tanto, desde ahí identifiquemos cuál es el motor que nos impulsa y qué valores nos mueven para conseguir identificar nuevos objetivos. Nuevos objetivos que nos van a llevar a un sistema estructurado donde vamos a pasar todas las áreas de la empresa para construir con eso una nueva visión de a dónde queremos ir. Y por supuesto, eso lo vamos a complementar con un equipo, que es nuestro equipo, un equipo comprometido, que va a compartir nuestra visión. Y desde luego, todo esto lo vamos a hacer siempre que sepamos utilizar el liderazgo adecuadamente. Con lo que al final conseguiríamos una cultura de éxito y alto desempeño. Esto es exactamente de lo que os vamos a hablar hoy. O sea, esto ya es el resumen del curso. Si queréis ya os podéis ir, ¿vale? O sea, ya está, hemos llegado aquí, ya os podéis ir a casa. Estupendo. Pero si queréis saber más, vamos a realmente a contaros cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, claro, la pregunta que os podéis estar haciendo en este momento es, bueno, algunos nos conocéis, pero otros no, así que la pregunta que supongo os hacéis es, bueno, ¿y quiénes son estas personas que van a compartir con nosotros estas ideas hoy? Así es que, pues vamos a presentarnos brevemente, prometemos ser breves. Así es que, ¿qué te parece, Lucrecia, si te presentas? Genial, muchas gracias, Begoña. Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Díaz y soy coach de gestión del estrés. Me dedico al coaching, soy hipnoterapeuta, he estado más de 10 años en recursos humanos y en administración de empresas y me dedico a desarrollar planes de productividad, de equilibrio, armonía y disfrute para combinar todo el desarrollo personal dentro de la empresa. Y lo más que, bueno, simplemente daros la bienvenida y paso el testigo a Carlos para que se presente también rápidamente. Bueno, pues este soy yo. Esa foto que está súper explotada hace un mogollón de tiempo, pero que queda súper bien. Me llamo Carlos, como os decía, he sido consultor durante más de 10 años. Yo de carrera soy ingeniero informático, con lo cual me estoy cómodo con los sistemas de la información. Me gustan y tengo curiosidad por ellos. Y durante mucho tiempo he sido, como os decía, consultor en diferentes empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y de lo que me he dado cuenta es que al final somos personas trabajando con y para personas. Los sistemas de la información tienen que estar puestos al servicio del negocio y a través de las personas el negocio es cómo funciona. Así que a través de determinadas experiencias que he tenido, algunas buenas, otras malas, y bueno, la verdad es que acabé bastante cansado de la consultoría, decidí dar un giro para ayudar a las empresas precisamente a tener un ambiente, desarrollar una cultura y un espacio de trabajo donde las personas estuvieran cómodas y pudieran ser más productivas para que la empresa fuera más rentable, simplemente trabajando con las personas y que éstas fueran más felices. Que ese es un poquito mi foco donde estoy situado ahora. Una vez. Os paso con Bego. Pues nada, ahora me toca a mí, vuelvo otra vez aquí. Bueno, yo brevemente, además de todo lo que pone ahí, ya que Carlos ha dicho lo que era antes, pues yo os voy a decir lo que era antes. Yo, bueno, algunos lo sabéis y los que no, pues como curiosidad, yo estudié medicina, suelo decir que soy licenciada en medicina, pero realmente mi carrera siempre ha sido de ejecutiva agresiva, ¿vale? Hasta que hace ya un montón de años, unos 14 más o menos, decidí también dar un giro a mi vida, dejar de trabajar para terceros en grandes compañías y dedicarme a trabajar con
compañías más pequeñitas para ayudarles a conseguir resultados. De hecho, lo que yo pretendía en su momento y lo sigo pretendiendo ahora es que aquellos errores que yo cometí de ejecutiva agresiva y de responsable de negocio y todas estas cosas, pues que otra gente no los cometiera, ¿no? Y eso fue lo que me movió a hacer ese salto. A fecha de hoy trabajo y he trabajado con pymes y con micropymes y autónomos básicamente para conseguir que aprendan a ser líderes de sus negocios y de sus vidas, porque al final desde ahí es donde consigue resultados de negocio. Y realmente he estructurado todo el sistema en torno a ese concepto de realmente un liderazgo práctico puesto realmente en comportamientos en cosas concretas. Y desde ahí liderar desde tu ser para lograr resultados en tu hacer. Así es que ahora que ya nos conocéis a los tres, ¿qué tal si empezamos a hablar de lo que os queremos hablar? Así que, Lucrecia, ¿empiezas tú a contarnos lo que nos ibas a contar tan interesante? Comenzamos. Pues bien, como tú nos estabas diciendo antes, Begoña, estamos en un momento de cambio. Y ha sido un cambio que no ha sido algo paulatino ni que estuviéramos esperando, sino que realmente nos ha dado una sacudida a la que muchas personas, muchos empresarios, aún no tienen muy claro cómo responder y cómo hacer. ¿Por qué? Porque creen que realmente necesitan pues tener una gran experiencia o tener muchos conocimientos para afrontar todo este cambio. Pero Daniel Goleman nos dice que en un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad y la posibilidad de adaptarse al cambio son más importantes que la experiencia. Es decir, realmente lo que necesitamos para poder empezar a avanzar en este momento de cambio es aceptar y gestionar las emociones, que es lo que nos va a llevar a tener una mentalidad ganadora, que es lo que necesita ahora mismo tu empresa. Perdón. ¿Qué es lo que significa este cambio? Pues bueno, realmente este cambio lo que significa es que estamos saliendo de la zona de confort. Estábamos acostumbrados a gestionar nuestra empresa de una determinada manera, a tener también un tipo de relaciones personales, una forma de hacer negocios, y ahora todo esto se ha desmoronado y ha empezado a cambiar de golpe. Cuando salimos de esa zona de confort, y más de una zona... Si pasamos un momentito, nos quedamos un momento en la anterior, Begoña, por favor. Nada, tranquila. En esta zona de confort lo que se genera realmente es miedo y estrés. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, no se está haciendo de una forma paulatina, sino que realmente, de momento, nos hemos visto que hemos salido volando de esa zona y en lugar de pensar que vamos a llegar a esa zona mágica, que es donde se generan oportunidades de negocio y nuevas formas de hacer las cosas y de ser, pues pensamos que vamos a caer en picado y que no vamos a salir de ahí. Entonces entramos en esa zona de pánico. Pero el miedo en sí es una emoción de supervivencia y el estrés es una emoción adaptativa. Entonces, ahora sí, por favor, Begoña. Realmente estas emociones, ¿cómo actúan? Pues bueno, nuestro cerebro reptiliano, cuando detecta que hay un miedo, es decir, una situación de peligro, como en este caso, solo tiene tres formas de actuar. Una, que es huir, y ahora mismo, teniendo en cuenta también el confinamiento, lo que hacemos que es, dejamos de lado el problema, pero acabamos con esa lucha o parálisis, que son las otras dos. En la parálisis, pues realmente, tal como dice el nombre, no hacemos nada. Aunque aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta, que es lo que a mí me gusta llamarle como esa parálisis disfrazada, que es realmente la procrastinación. Porque luego de repente empezamos a procrastinar pensando que no estamos paralizados. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a hacer otras cosas que no son necesarias. Y eso al fin y al cabo es una forma de parálisis disfrazada. Y luego también tenemos la lucha. Esta lucha, quitando que podamos discutir pues, con personas que tengamos cerca y demás, realmente estamos hablando de esa lucha interna. ¿Y qué ocurre cuando los dos contrincantes son exactamente igual y tienen el mismo nivel de fuerza? Pues que luchar contra uno mismo simplemente es entrar en una lucha eterna. Entonces, aquí es cuando realmente tenemos que aceptar la situación si realmente queremos salir y tomar esa responsabilidad de dejar esa lucha de lado, de quitar ese foco que tenemos en esa pelea interna, en ese porqué, en ese buscar culpables, para empezar a ver opciones. Porque al fin y al cabo, tú eres quien puedes centrar, el que decide dónde quieres centrar tu atención. Es decir,
si en esas bombillas que están apagadas o en esas que te dan una opción a empezar a generar nuevos caminos y nuevas formas de empezar a gestionar tu empresa. Al fin y al cabo, tus pensamientos son los que generan emociones y tú puedes decidir qué pensar. Que a veces no es tan sencillo como uno cree, pero sabes que siempre hay formas de poder hacerlo y para eso estamos también aquí. Y ya no, esto no es solo cuestión del sentirme bien o el sentirme mal o de aquellos síntomas que nos hace somatizar el estrés, sino que también es sobre todo esa señal de que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque el estrés, hay fuentes que ya nos dicen, hay estudios que nos dicen que reduce en más del 65% los niveles de rendimiento y concentración. Es decir, aquí ya no estamos hablando solo del estrés como algo que nos hace sentir mal, sino como algo que nos está haciendo perder dinero. Porque si no podemos enfocarnos en aquellas soluciones que van a permitir que nuestra empresa avance y crezca, ni podemos concentrarnos en aquellas tareas que necesitamos realizar, vamos a estar perdiendo dinero. Y además hay otro motivo más, y es que aquello que estamos sintiendo es lo que transmitimos. Si, por ejemplo, vemos esta imagen, ¿alguno de vosotros confiaría en que esta persona va a ganar una carrera? ¿Y esta otra? Es decir, lo que están sintiendo estas personas lo están transmitiendo a los demás. Ya no solo hablamos de esas emociones propias, sino en los demás. Y lo que tienes que transmitir realmente es esa confianza, tanto no solo en ti misma y en tus propios recursos, sino también en, pues para vuestros clientes, para los trabajadores, para los proveedores, para esa imagen que tú quieres dar de empresa. Es decir, realmente el aumento de estrés lo que hace es que baje ese nivel de confianza. Y como os acabo de decir, ya no solo hablamos de confianza en vuestros propios recursos internos, sino también en vuestra propia empresa y en los objetivos que queréis conseguir. La confianza dentro del cambio, como dice Stephen M. Covey, la confianza inteligente, claro está, porque no es una confianza de pensar, bueno, esto ya mañana está solucionado, no. La confianza inteligente significa de poder ser conscientes de todos los posibles escenarios que tenemos, de cuáles son aquellas opciones que podemos tener, aparte de seguir como estamos, que es otra opción, que ya se supone que por el hecho de estar aquí la descartáis, y empezar a generar qué pasos necesitáis. ¿Me esperas un momentito, Begoña? Disculpa, genial. La confianza, como estamos viendo en esta fórmula de Covey, cuando aumentas esa confianza, lo que estás aumentando es la velocidad en la que te estás adaptando al cambio, la velocidad de cómo generar oportunidades de negocio y además reduciendo el coste. Ya no solo el coste emocional, sino también el coste económico por no haber estado tomando decisiones correctas o por no ser lo realmente productivo que necesitaba ser. Es decir, ahora sí, por favor. La confianza, al fin y al cabo, es totalmente proporcional a esa capacidad de adaptación al cambio, capacidad de gestionar el estado emocional y la capacidad de visualizar diferentes escenarios y opciones. Y esto, al fin y al cabo, es el primer paso para poder ayudar a tu empresa a llegar a esos objetivos y empezar a ser productivo, a generar beneficios y a comenzar ese camino. Y ahora, para seguir hablando del tema de la confianza, os voy a pasar con Carlos, que también es todo un experto en el tema. Así que, Carlos, por favor. Me des silencio. Claro, hablamos de confianza, ¿no? Pero la confianza realmente, ¿qué es? Y creo que todos hemos oído el dicho de que se necesita toda una vida para construir confianza, pero tan solo un segundo para destruirla. Porque la confianza, claro, cuando pensamos en confianza podemos pensar en varias cosas, ¿no? Podemos pensar en la confianza cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de una empresa, por ejemplo,
Este es un ejercicio, ¿no?, que se suele hacer de confianza. Yo me vendo los ojos y me dejo caer hacia atrás. Y eso es entregarse al otro, es el típico ejercicio de, bueno, vamos a ver si realmente hay confianza. Realmente esto es un juego, ¿vale? Porque nunca lo vamos a hacer en la vida real. ¿Pero qué es confianza? Os quiero enseñar una imagen que, desde luego, muestra totalmente lo que es la confianza. Esta niña está totalmente segura de que su padre la va a coger. No duda, saltará y saltará una vez y otra vez, porque esto sí que es confianza. La confianza, cuando hablamos de confianza, la confianza es un valor, pero no es un valor cualquiera. Es el valor de los valores. Siempre decimos que con la confianza no se juega. ¿Por qué? Porque la confianza es la base para que todo lo que ocurra después tenga sentido. Cuando hablamos de confianza, hablamos de 3 patas. Confianza, primero, en que yo puedo lograr lo que me propongo. Confianza en que confío también en mí mismo, en que no solamente puedo lograr lo que yo puedo, lo que yo quiero, sino que además soy capaz. Y por otro lado, tengo confianza en que, vuelve para atrás, ahí, en que confianza en el entorno, en que en el mundo en el que estoy, en cierta forma, yo me puedo desenvolver seguro. Y ahora muchas de estas cosas se tambalean. Por eso cuando hablamos de confianza y que tenemos que tener confianza, se trata de cumplir esas 3 patas. Como decía, confianza en mí mismo, confianza en que puedo lograrlo y confianza en que me puedo desenvolver en el entorno. Porque tener esta confianza y tener las 3 patas sobre las que nos movemos va a ser la diferencia entre, vamos a la siguiente, va a ser la diferencia entre actuar desde el miedo o actuar desde la seguridad, que es lo que comentaba antes Lucrecia también. Porque no estamos hablando solamente de nosotros mismos, estamos hablando de nuestra empresa, estamos hablando de un entorno en el que nosotros nos movemos en el día a día y que todo lo que hagamos va a tener una repercusión. Si nosotros no tenemos confianza en que podemos gestionar esta situación, podemos gestionar lo que se nos viene encima y podemos salir de ella de forma positiva, esa falta de confianza se va a trasladar a la empresa. Porque si una de las patas falla, al final el mensaje va a fallar y se va a notar tanto internamente como externamente. Por eso es tan importante revisar el para qué. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque, ¿es el mismo que hace 2 meses, hace 3 meses? ¿Ahora ha cambiado? ¿Va a cambiar en el futuro? Cuando cambiamos el contexto, cuando cambiamos la mirada, es necesario replantearse el para qué estamos haciendo las cosas. Porque si no, imaginaos un barco. Siguiente. Imaginaos un barco de vela, ¿vale? En el viento, que son las circunstancias, cuando cambian, ¿qué ocurre si no ajustamos las velas? Vamos a ir a la deriva. Esa es la revisión de nuestro para qué. En el para qué lo que estamos haciendo es ajustar de nuevo las velas para poder llegar al barco hacia donde queremos ir. Y muchas veces puede ser que lo ajustemos de forma totalmente diferente, que sea un lugar en el que no está relacionado, puede ser que sí, puede ser un cambio mínimo, o puede a lo mejor que no sea necesario cambiar nada. Pero sea como sea, esa decisión hay que tomarla desde la reflexión. No podemos coger la inercia y mantener la inercia porque eso no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, cuando cambia el contexto y cuando cambia la mirada, al final lo que tenemos que hacer es ajustar los pilares de la empresa. ¿Pasamos? Y ajustar los pilares de la empresa significa revisar cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores. Y esto es algo que se habla mucho en empresas, pero sin embargo yo me encuentro con muchas empresas que no tienen esto definido, no tienen una misión, qué hacemos, qué hace la empresa, no lo tiene definido, cuál es la visión, para qué hacemos lo que hacemos y cuáles son los valores de la empresa, que es cómo lo hacemos. Siguiendo con el símil del barco, imaginaros que la misión es el cascarón, es el armazón del barco, donde nos subimos todos para ir a algún sitio. La visión es el timón, es lo que nos va a llevar desde el punto A, donde nos encontramos, hacia ese destino que hemos marcado, que es nuestra visión. Y los valores son las velas, el motor, los remos, lo que vosotros queráis, pero es lo que impulsa el barco. Es aquello que, por un armazón muy bonito que tengamos, muy consistente,
sepamos que tenemos que llegar al puerto que está a 300 kilómetros en una dirección concreta, si no tenemos ese motor ajustado, no vamos a llegar a ese puerto de ninguna manera. Entonces, cuando hablamos de valores de empresa, al final lo que estamos diciendo es, estamos hablando de cultura corporativa, porque los valores, como hemos dicho, es el cómo, es decir, son comportamientos concretos de cómo vamos a alcanzar esa misión y esa visión. Y no podemos cambiar los valores si no cambiamos la cultura. Y esto es recíproco, no podemos cambiar la cultura si no cambiamos los valores. ¿Qué ocurre? Cuando hay un cambio organizacional, muchas veces nos olvidamos de esta parte. En una transformación digital, en un cambio de organigrama, simplemente cambiamos procesos, cambiamos personas, pero no cambiamos la cultura. Y los cambios organizacionales que no van acompañados de un cambio cultural no son sostenibles en el tiempo, porque la inercia de las personas es volver de nuevo a lo que había. Entonces hay que tener esto en cuenta, y hay que tener en cuenta que, puesto que los valores bien definidos son los que dan dirección y motivación, generan esos comportamientos específicos que van a ser la guía de todas las personas que trabajan con nosotros en la empresa. Y algo muy importante también que no tenemos casi nunca en cuenta es que los valores no son iguales para todas las personas. Cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de reciclaje, cuando hablamos de innovación, hay que definir muy bien qué significa eso y definir muy bien qué comportamientos son los que definen esos valores. Porque, por ejemplo, si con el valor de divertirme, yo puedo tener mi idea de que divertirme es ver una película en mi casa. Y, por ejemplo, puedo quedar con Begoña, porque nos vamos a divertir y para ella su idea es ir al cine a ver una película. Entonces, si no hablamos entre nosotros y no nos ponemos de acuerdo, yo voy a estar esperando en mi casa con las palomitas hechas y ella va a haber comprado las entradas del cine y me está esperando allí. Y va a haber un conflicto. Esto es lo que ocurre dentro de la empresa cuando realmente no hay una manifestación clara de cómo nos debemos comportar, de cuál es la cultura corporativa que nos va a ayudar a conseguir esos valores. Por eso son tan importantes. Cuando hablamos de valores, parece que hablamos de algo etéreo, pero al final de lo que se trata es de traducirlos en comportamientos que los sostengan. Porque si no, no dejan de ser palabras bonitas en una pared o en una página web que luego nada tienen que ver con la realidad de la empresa. Y para que la cultura sea sostenible en el tiempo, se tiene que sustentar en tres patas. Por un lado, el hacer, aquellos valores que están relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa, los resultados, son los que llamamos los económico-pragmáticos. Por otro lado, están el ser, los valores emocionales, aquellos valores que van a ayudar a relacionarnos con nosotros mismos, a relacionarnos con los empleados, a cuidar de los empleados, a mantener esa parte del bienestar dentro de la empresa y que los empleados se encuentren motivados, que son los valores emocionales y de desarrollo. Y por otro lado, el estar. Son valores que tienen que ver con aquella parte relacionada con la sociedad, son los éticos sociales. Son los que, por ejemplo, el respeto, el cuidado del medio ambiente, son los que tienen que ver cómo nos relacionamos con el mundo. Es decir, cómo nuestra empresa se relaciona con el mundo. Y si no cuidamos de esas tres patas, vamos a estar penalizados en el mercado. Si, por ejemplo, únicamente nos centramos en el hacer, en los económico-pragmáticos, podemos tener una empresa que consiga sus resultados, pero que no tenga alma. Que los empleados estén quemados, que se trabaje muchas horas y al final la gente se acabe marchando. Si solamente nos centramos en el ser, nos podemos encontrar con una empresa que sea un café de amigos, ¿no? Lo importante es el bienestar de las personas, no vamos a entrar en conflictos. Pero si por otro lado también los éticos sociales es lo único que nos centramos, podemos llegar a tener una ONG, ¿no? Todo por el cliente a costa de todo lo demás. Entonces hay que buscar un equilibrio entre estas tres patas, porque en el medio está la virtud. Ahí es donde se consigue desarrollar una cultura de éxito y favorable a la empresa. Como os decía, un poquito para resumir toda esta parte, al final, ¿qué es necesario? ¿No? Lo necesario es que realmente los valores que definamos, puedes pasar a la siguiente, Begoña, se definan en comportamientos específicos, tanto que representen como que no. Se trataría de tener como un manifiesto, ¿no? de aclarar las reglas del juego. Y de esta forma, si yo tengo todo esto escrito en un papel y se lo entrego a alguien que entra por la calle, pueda ver en un momento si esto funciona o no funciona. ¿Okay? Por lo tanto, al final, si tenemos todo esto en cuenta,
y también tenemos en cuenta la mentalidad ganadora que nos hablaba Lucrecia antes, esto nos lleva a un tercer ingrediente que es básico en el éxito de la empresa, que es la actitud. Y... Seguramente, No, claro. no, Carlos, seguramente habrán muchas de las personas que están aquí que se estarán preguntando si realmente hay una fórmula mágica para esa actitud. Y pues bueno, tenemos una buena noticia porque sí, hay una fórmula de la actitud para el éxito, que es realmente, como estaba comentando yo antes, esa mentalidad ganadora, es decir, esa confianza en uno mismo y en que puede llevar ese barco que tú comentabas a buen puerto, y unos valores sólidos, como tú comentabas, porque al fin y al cabo, si el barco no tiene una buena estructura, al fin y al cabo puede ir a la deriva. Y estas dos partes no solo suman, sino que realmente se multiplican para dar lugar a esa nueva forma del ser. Es decir, es algo que una parte lleva a la otra, pero que realmente se complementan y se potencian. Precisamente porque estas nuevas formas de ser, al final lo que vienen a decir es, en el momento que nosotros cambiamos nuestras miradas y llevamos y podemos mirar la situación actual desde un contexto, desde un observador diferente, y esto lo hacemos con un optimismo inteligente, no estamos hablando de optimismo de todo va a salir bien y va a salir bien y me pongo a meditar y esto funciona. O sea, hay que hacer cosas, pero siempre con cabeza, y tenemos confianza en esa visión que nosotros hemos revisado y que hemos puesto, es cuando realmente, a partir de estas nuevas formas de ser, generamos nuevas formas de hacer. Porque en el momento que cambiamos de observador y vemos las cosas de distinta forma, empezamos a generar nuevas opciones, empezamos a generar nuevos comportamientos y esto nos va a llevar a una nueva actitud frente a la situación actual, frente a la situación futura. Y en esta nueva actitud es donde cabe una de las cosas que son importantísimas en este tiempo y que es algo que realmente es necesario ahora más que nunca, ¿no? Y esta nueva actitud tiene esta única parte que la actitud verdadera, que es la que cuenta, es la del liderazgo. Muchas gracias, Carlos. Pues tienes razón. Visto todo lo que habéis contado y compartido tú y Lucrecia, la única opción posible para completar esto es efectivamente ejercer el liderazgo. Así que vamos a tratar de dar brevemente una explicación de qué estamos hablando. En primer lugar, tengamos o no equipo, o da igual, es decir, nadie puede pretender liderar a otros si no se lidera primero a sí mismo. Ya lo decía Confucio, que era un tipo muy inteligente en su momento, ¿verdad? Es decir, que realmente el liderazgo siempre se desarrolla de dentro hacia afuera, ¿vale? Y que evidentemente, aunque es cierto que hay una serie de habilidades o competencias que podemos aprender y entrenar, muchas veces también tiene mucho que ver con toda la parte que habéis vosotros, es decir, es una cuestión de personalidad, de autoconocimiento, de temperamento, de actitud y de valores. Es decir, por eso hemos empezado contigo y con Lucrecia hablando de eso, porque hablar de lo siguiente sin hablar de eso era algo así como empezar una casa sin cimientos. Así es que dicho eso, ¿vale? ¿Qué es en realidad ser líder o qué significa liderazgo? Pues ya los que me conocéis lo sabéis que yo siempre utilizo una frase muy sencilla, ¿no? Y es, líder es aquel que hace que las cosas sucedan, ¿vale? ¿Y qué cosas? Pues obviamente algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? O sea, para que haya liderazgo tiene que haber una visión, tiene que haber una definición clara de a dónde me quiero dirigir, cuál es el puerto al que quiero llegar. Sin eso es muy complicado, primero, que tú a nivel individual encuentres el camino y dos, que haya alguien que te quiera subir al carro contigo, porque si no sabe qué carro se sube, difícilmente se va a querer subir, ¿vale? Pero imaginemos que lo tenemos. Hoy en estos momentos, entonces, ¿qué nos hace falta con eso? Pues nos hace falta básicamente dos tipos de líderes o dos tipos de roles de líder, en realidad, ¿no? Que conviven a su vez. El líder estratega, el líder que necesita pensar en estrategias y en formas de modificar lo que se está haciendo, y el líder coach, que, bueno, es una manera de llamarlo, el líder que se enfoca más en las partes de las personas, ¿de acuerdo? Porque al final, juntando los dos, es cuando vamos a conseguir que realmente sustenten esa visión y que inspiren a la gente con la que trabajan, ya sea su equipo, ya sea colaboradores, ya sea sus clientes, a realmente querer ayudarle a llevar a cabo lo que pretende conseguir, ¿vale? Por lo tanto, distingamos que hay como dos partes muy claras. La parte de estrategia es la parte que va a tener que ver con
toma decisiones con claridad y con establecer una hoja de ruta de qué hay que hacer a cada paso y por qué y para qué. Y el líder coach, que es la que desde abajo de eso, tiene ese propósito de servicio a su gente, que trabaja desde una comunicación empática y que pone foco en las personas. Porque de esta manera, juntando las dos cosas, en mi opinión, es cuando generamos realmente compromiso. Y dicho esto, esa palabra que todos utilizamos mucho, yo encontré hace un tiempo una frase y un texto que me encantó y que os voy a compartir porque creo que resume muy bien lo que significa compromiso y liderazgo. Y la voy a leer tal cual porque creo que es lo mejor. El compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse al tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiarlo. Y es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos es la esencia de la proactividad. Fijaros que en esta frase, en este párrafo, está resumido lo que yo creo que es la definición, la esencia de un verdadero liderazgo, ¿no? Y podríamos hablar durante 2 horas solamente de esto, pero creo que es suficiente con dejar una cosa clara que ya hemos compartido hoy antes, es que al final hablamos de hacer, de que si todo lo que pensamos o ideamos o se nos ocurre no pasa a la acción, por mucha palabra, por mucha promesa, por mucha historia que contemos, realmente no vamos a conseguir ir al paso más allá de conseguir objetivos reales, ¿vale? Un líder estratega, por lo tanto, y os recuerdo que hay como 2 partes, el que toma decisiones, ¿vale? Y para tomar decisiones tendrá que tomar decisiones y suscribo al mundo de la empresa, que es de lo que hablamos en la empresa. Por lo tanto, va a necesitar tener un sistema donde pueda seguir un paso a paso para realmente saber que está tomando decisiones de la mejor forma posible. ¿Yo qué sugiero? Pues hacer un recorrido con un sistema estructurado. Un sistema estructurado que debe pasar por, primero, revisar las bases del negocio. Para mí las bases del negocio tienen que ver básicamente con 3 cosas. Con las finanzas de tu empresa, con la entrega, entiendo por entrega lo que estás sirviendo o produciendo, revisa lo que estás dando, y tu gestión del tiempo, entiendo por gestión del tiempo dónde estás poniendo el foco. Entonces estás poniendo el foco en lo que de verdad ahora y en este momento aporta valor. Después de eso, ¿qué es lo que necesitas revisar? Pues obviamente necesitas revisar todo lo que tiene que ver con ventas y marketing, es decir, cómo genero ingresos y cómo consigo que mi cliente siga en contacto conmigo y cómo consigo que ese cliente quiera estar enamorado de mí y de mi producto o de mi servicio. Tendré que pensar después y analizar también qué decisiones tengo que tomar en lo que tiene que ver con sistemas y procesos. Todo lo que tenga que ver con cómo se hacen las cosas en mi empresa. Si soy una empresa productiva, pues todos los temas que tienen que ver con stock, con proveedores, con una serie de cosas que necesito volver a revisar si las cosas que estaba haciendo hasta ahora y que estaban establecidas como tal siguen siendo válidas o cómo hay que modificarlas o cómo hay que cambiarlas. Y siempre por escrito, y por escrito es una forma de decirlo que está reflejada en algún sitio, porque necesito que sea algo rápido a lo que pueda recurrir en cualquier momento yo o cualquier persona de mi empresa. Y por supuesto, al final, obviamente, lo que hemos dicho siempre, ¿no? La gestión de mi equipo. Aquellos que tengan equipo, pues porque ya es equipo de la empresa, y aquellos que colaboran o que tienen socios o que tienen una serie de gente con la que de alguna forma trabajan, también en su equipo, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿vale? Hablamos antes de compromiso, ya tendremos una hoja de ruta, pero obviamente hoja de ruta sin una manera de que la gente nos acompañe es un poco, bueno, está mejor que la media, pero es un poco absurdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es conseguir que en estos equipos, además de lo que ya ha hablado Lucrecia y Carlos, además de la cohesión con los valores y además de la gestión emocional, tengamos algo que es muy importante, que es una adecuada comunicación. Muchas veces las cosas no se hacen no porque no estén bien ideadas, sino porque no están bien comunicadas, ¿vale? Y eso es lo que provoca muchas veces los conflictos, sobre todo cuando hablamos de equipo, ¿de acuerdo? De aquí pasamos, evidentemente, ya he hecho todo este trabajo, que es la parte del líder estratega, a el líder coach, el líder de servicio, el líder inspirador. Es ese líder que, como decía antes, también pone el foco en las personas y trabaja desde ahí. Y para mí, el líder de servicio es un artista, ¿no? Que debe manejar 5 habilidades básicas, que son el arte de preguntar, y lo quiero llamar arte porque creo que es un arte, el arte de escuchar, el arte de dar feedback, el arte de empatizar y el arte de verdad de llevar a la práctica ese espíritu de servicio por otros, ¿vale? Para eso, como dice Juan Carlos Cubeiro, hace falta conciencia, valentía y generosidad. Y sobre todo tener en cuenta que cuando estás en esta fase, en esta faceta de tu liderazgo, te acuerdes de que tu producto no es tu producto es tu gente en ese momento. Entonces hay que cambiar un poco el gorro de mi producto antes cuando pienso como estratega es mi producto, mi servicio, y también al mismo tiempo cuando pienso como líder de servicio, mi producto es mi gente. Deja de ser el producto para ser mi gente. Que al final es la que vende mi producto.
Con lo cual no es que sean dos cosas independientes, sino que son dos cosas que se unen, ¿de acuerdo? Rápidamente, porque no nos da tiempo, bueno, pues a ver, el arte de preguntar, ¿por qué? Porque al final cuando yo aprendo a hacer preguntas de calidad, obtengo respuestas de calidad. Ya sea si me las hago a mí mismo, ya sea si se las hago a otro. Y cuando se las hago a otro y pongo a esa persona a pensar, casi siempre estoy haciendo que se desarrolle. Y eso impulsa nuevos pensamientos. Capacidad de escuchar, porque como ya sabemos todos, aunque luego se nos olvida, tenemos 2 oídos y una boca. Es decir, mejor cerramos un poco más la boca y abrimos más los oídos, porque normalmente nos damos cuenta de más cosas. El arte de dar feedback, porque cuando nosotros somos capaces de ayudar a la gente a darse cuenta de lo buenos que pueden llegar a ser, la velocidad de crucero que cogen es espectacular. Es decir, que si dedicamos tiempo y esfuerzo a dar un feedback para que esa gente, nuestra gente, cada vez sea mejor profesional, vamos a sorprender de cosas tan increíbles que pueden llegar a lograr sin nosotros, ¿vale? Por supuesto, el arte de ser empático. Ahora más que nunca, y lo hemos escuchado en muchos foros y en muchas historias, es que, bueno, hay que saber ponerse en las zapatillas del otro y entenderlo. Pero sobre todo, más que eso, es dejar que se exprese, ¿no? Darle espacio, como decía Carlos, que hay una serie de normas o de valores que den espacio para que la gente pueda expresar y podamos realmente cuidar de los nuestros desde la absoluta seguridad de que es exactamente eso lo que necesitan, no desde lo que nosotros pensamos que necesitan. ¿De acuerdo? Y la última cosa, que parece que a veces queda, como decía antes, a veces los valores, antes decía Carlos, los valores parecen cosas etéreas. Bueno, pues a veces cuando la gente habla del líder de servicio, dice, eso es muy bonito, pero ¿en qué se traduce? Pues en la práctica se traducen estas 3 cosas, ¿vale? Básicamente es la parte en la que tú te inventas para conseguir que te provoques, que la gente disfrute contigo, favoreces el desarrollo de vínculos emocionales con la empresa, ¿vale? Y contigo como líder, y trabajas para dotarlos de poder. Aquí tenéis una lista de las cosas que podemos hacer para cada una de esas cosas. Es decir, esto de hablar de liderazgo de servicio no es un ente abstracto, es una realidad que cuando la pones en práctica genera resultados de negocio a medio y a largo plazo, porque la gente, insisto, cuando le damos herramientas, somos espectaculares. En cualquier caso, todo esto está muy bien, hemos hablado de liderazgo, pero también volvemos otra vez al final o al principio del cuento, ¿no? Es decir, una vez que hemos hecho todo esto muy bien, nosotros, como decía Walt Disney, podemos soñar, podemos crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero hace falta que para hacer realidad ese sueño hace falta gente. Por lo tanto, lo que hace falta es que con todo esto logremos crear equipos comprometidos y de alto desempeño. E insisto, equipos míos propios o equipos con los que colaboro, con los que me relaciono, porque al final es lo mismo. Y por lo tanto, para hablar de equipos, tenemos que volver otra vez a decir que básicamente habrá que volver a trabajar y revisar 3 pilares. Así que, Lucrecia, ¿nos cuentas el primero? Pues sí, el primero, como bien decíamos antes, es la parte de gestión emocional y sobre todo ahora mismo de gestión del estrés por toda la situación que estamos viviendo y todo lo que va a significar tanto el reincorporarse en el trabajo y el ver nuevas formas de trabajar y de relacionarse, porque al fin y al cabo pasamos más horas en el trabajo que con la familia o los amigos. Entonces, igual que tenemos que aprender a llevarnos bien y a ciertas cosas con la familia o con los amigos, en el trabajo pasa lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué cobra mucha importancia? Pues el trabajar, además desde toda esa gestión emocional y toda esa gestión del estrés, desde la conexión y la confianza, desde la empatía y la resiliencia. Y al fin y al cabo, como tú comentabas antes, Begoña, el tema de la comunicación como herramienta para la gestión del estrés y la resolución del conflicto. Porque al fin y al cabo lo que nos interesa con todo esto es trabajar esa cohesión de equipo, mejorar ese clima laboral y de esta forma, al fin y al cabo, mejorar la productividad del equipo. Y Carlos creo que nos va a contar esa segunda pata, ese segundo pilar. Eso es. Cada equipo al final viene a ser como una mini empresa, ¿no? Teníamos la misión y la visión, que son, digamos, las metas finales de toda la organización, a través de esos 3 tipos de valores, pero luego cada equipo va a tener también, digamos, su propia cultura, va a tener igualmente sus propios valores compartidos. Y es muy importante, dentro del equipo, no hay nada que genere más cohesión que esos valores compartidos. ¿Se ha ido la presentación? No. ¿Me he perdido yo? Se ha ido, Carlos. Sí, Se ha ido. ¿se ha ido la presentación, Bego? Momento. Cosas del directo. Pasa. ¿Ya? Volvemos en breve. No. Vale.
momento. No pasa nada. Perdón. Bueno, mientras la recuperamos, al final lo que os estaba contando, ¿no? No es lo mismo, aquí está, perfecto. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de los departamentos, cada uno de los equipos va a tener su propia forma de trabajar. No es lo mismo un departamento legal que un departamento de marketing, que un departamento de atención al cliente, que uno comercial. Y todas estas diferencias tenemos que tenerlas en cuenta, porque no podemos esperar que todos se comporten de la misma forma, porque entonces no estarían realizando su función correctamente. Entonces, para cada uno de ellos van a tener que definir una serie de valores compartidos, que son los que van a crear cohesión dentro del equipo. Nada crea más cohesión precisamente y más unión que compartir unos valores, que al final es lo que nos lleva a una meta concreta. Y dentro de esos valores, que son esos valores instrumentales, van a ser también estas tres patas, ¿no? Tienen que tener esos componentes del hacer, del estar y del ser. Porque al final, pues al siguiente, en la práctica, un equipo necesita, primero, tener esos valores compartidos para definir esa cohesión y ese trabajo, para saber cuáles son las reglas de trabajo de ese equipo, que a la vez esto va a crear un espacio de desarrollo para que esas personas puedan ir creciendo, ¿vale? Puedan ir aprendiendo y desarrollando su actividad con comodidad, y a la vez es necesario que este equipo tenga un líder. Por un lado, esa autolideración de cuando estamos comprometidos, que van a ser los miembros del equipo, y por otro lado, este líder que va a ser el que dirija el equipo y que está relacionado con el tercer pilar que Begoña ya nos dice. Pues efectivamente, el tercer pilar es ese líder del que hablábamos antes, que ahora necesita ser un líder efectivo e inspirador, porque necesita conseguir que su equipo le siga. Y para eso, evidentemente, tendrá que poner en práctica dos valores fundamentales. Uno, la integridad. Es decir, difícilmente la gente va a dejarse la piel por alguien a quien no perciban como íntegro. Y, por supuesto, el ejemplo. Es decir, aquello de que no pidas lo que tú no puedas dar suele ser bastante cierto en estos casos, ¿no? Además de eso, este líder va a necesitar una claridad de foco, es decir, va a tener que tener muy claro dónde va para que su gente también tenga esa misma claridad de foco, para que no nos distraigamos de lo importante. Y luego una cosa que ya se ha mencionado, pero que yo ahora quiero volver a recordar, y es que ya lo ha dicho Lucrecia, lo he dicho yo antes y lo vuelvo a decir ahora. La comunicación es fundamental, ¿vale? Y aquí habrá dos tipos de comunicación que un buen líder debe manejar. Uno, lo que es la comunicación no violenta, que es la que te va a permitir efectivamente decir las cosas de forma asertiva sin entrar en la falta de respeto. Y otro, tener modelos de conversación eficientes. No hay nada que cause más problemas o más pérdidas de tiempo a veces, o conflictos, como bien decía Lucrecia antes, que pensar que te han entendido cuando realmente no te han entendido. La mayor parte de la gente creemos que nos entienden muy bien porque asumimos que nos explicamos muy bien, pero esa es una de las mayores mentiras del mundo mundial. Es decir, eso no ocurre, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener modelos de conversación eficientes que te permitan garantizar que tú, cuando dices una cosa, realmente consigues que la gente entienda lo que tú quieres que entienda, ¿de acuerdo? Y dicho eso, deciros que ya estamos llegando a la parte casi final, porque en realidad, fijaros, en resumen, de lo que hemos hablado hoy es de, por una parte, os hemos hablado de emociones, de gestión emocional, os hemos hablado de lo importante que era obviamente combinarlo por valores y saber lo que eso significaba y cómo se implementaba. De ahí os hemos dicho, obviamente, esto llega a una actitud que se evidencia en sus comportamientos derivados de la gestión emocional de los valores. Todo esto te lleva a tener una única actitud que te lleva al éxito, que es la del liderazgo, y todo esto combinado es lo que provoca y lo que se transforma en una cultura de éxito. Bien, pues exactamente esto que veis aquí, esto es nuestro método, el método clave, el método que Lucrecia, Carlos y yo proponemos para que las empresas estén preparadas para esta nueva realidad. Así es que, Carlos, ¿te explicas un poquito más en qué consiste este método? Pues esto es la clave, ¿no? Al final, el método clave de lo que se trata es de articular, se articula sobre las partes clave del negocio, ¿no? Hemos hablado de la cultura, del liderazgo, de la actitud, de los valores, de las emociones, pero al final no olvidemos que, a pesar de que esto también comprende toda la parte de procesos, toda la parte tecnológica, somos personas y la empresa la formamos las personas. De hecho, si no, no seríamos incapaces de producir cualquier cosa porque siempre hay mano humana de por medio. Y el método clave al final es un método flexible, porque cada empresa en particular sabemos que va a tener su propia clave. No podemos dar una clave genérica. Por lo tanto, es un método que se adapta perfectamente a las necesidades de cada empresa para que así pueda sacar su máximo provecho. No podría ser un estándar de ninguna forma.
al final se trata de aportar herramientas a las personas y provocar que el cambio o la adaptación sean impulsores en vez de sean reacios a ello, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Porque no olvidemos que, aquí, esto es lo importante, la clave para el éxito es accionar el futuro y no reaccionar a él. Porque cuando accionamos el futuro es cuando realmente tenemos control sobre lo que hacemos y sobre lo que va a pasar. Así que, Lucre, ya te dejo a ti. Genial, pues yo lo primero, casi lo último ya de este webinar, realmente es daros las gracias a cada uno de vosotros por haber estado aquí y también comentaros que, como habíamos dicho antes, el cambio ya está aquí. Es decir, el cambio se ha generado de golpe y ahora ya lo único que importa es realmente esa rapidez de adaptación que pueda tener cada uno con su empresa. Así que si te ha parecido interesante lo que hemos estado contando o si tienes dudas de si esto puede ser aplicable a tu empresa o cómo te puede ayudar, a pesar de que, bueno, aunque ahora vamos a tener, vais a poder hacer preguntas, os queremos regalar, invitaros también a reservar una sesión con nosotros para que podamos ver cada una de vuestras partes, ¿no? Es decir, en qué se basa vuestro negocio, qué partes clave necesitaríais trabajar y hacer una hoja de ruta para que si os decidís poder llevar a vuestra empresa a un mejor puerto. Dicho esto, aparte de volverme loca con el ordenador, vale, pues simplemente queríamos daros las gracias. Creo que terminamos más o menos en tiempo, con tiempo para que ahora podamos salir un turno de preguntas o de dudas. Os hemos dejado aquí nuestros teléfonos y nuestros